Los trabajos de Hércules. Nace un héroe. Para vivir en la antigua Grecia había que ser muy valiente. Siempre te podía sorprender algún monstruo, una epidemia o un grave peligro. Por eso había que andar muy precavido. Para ayudar a los humanos, los dioses enviaban a la tierra a sus hijos, los héroes o semidioses. Cada uno de ellos tenía una cualidad que lo distinguía. Zeus era el rey de todos los dioses. Tomaba las decisiones más importantes. Todos vivían en la cima de una montaña altísima rodeada de nubes a las que llamaban Olimpo. Zeus estaba comprometido con Hera, una diosa muy bella, pero muy celosa. Motivos tenía, porque Zeus era un gran conquistador de corazones femeninos. Cierto día, Zeus paseaba por Tebas, una de las ciudades más bonitas de Grecia, cuando se encontró con Alcmena. Sus miradas se cruzaron y Zeus quedó completamente enamorado de ella. Alcmena siguió su camino sin darle importancia. Ella estaba casada con Anfitrión, un gran guerrero. Zeus pensó por varias semanas cómo hacer para encontrarse con Alcmena, hasta que se le ocurrió utilizar sus poderes para convertirse y hacerse pasar por Anfitrión. Aprovechando que Hera estaba distraída, bajó a la tierra y entró a la casa de Alcmena. La mujer, creyendo que era su esposo Anfitrión, lo recibió muy amorosamente porque hacía mucho tiempo que no lo veía. Juntos pasaron algunos días. Zeus iba y venía del Olimpo hasta que se enteró de que el verdadero Anfitrión regresaba porque la guerra había terminado. Alcmena jamás había sospechado nada. Es más, cuando el verdadero Anfitrión llegó a la casa y le dijo: «Hola, mi esposa bella, cuánto te he extrañado», ella le contestó sorprendida: «Pero qué guerrero exagerado, si hace solamente unas horas que no nos vemos». Esa respuesta le pareció sumamente extraña al verdadero Anfitrión, por lo que decidió consultar con el oráculo, que le mostró lo que había sucedido, y le anticipó que su mujer iba a tener un hijo de Zeus con muchísimos poderes, capaz de realizar las más asombrosas hazañas. Anfitrión, en vez de enojarse, se alegró. En su casa nacería el hijo del rey de todos los dioses y eso le traería muchísimos beneficios. Los meses pasaron, Zeus no volvió a acercarse a Alcmena, pero controlaba su embarazo desde el Olimpo muy atentamente. Un día empezó a enviar sobre la casa de Anfitrión y de Alcmena enormes rayos que alertaron a toda la ciudad. Esta señal indicaba que el hijo de Zeus estaba por nacer. Pero Hera no se había quedado tranquila. Ella conocía una profecía que decía que el primer bebé varón que naciera el primer día de primavera se convertiría en el rey de una importante ciudad griega. Sabiendo esto, utilizó sus poderes para lograr que naciera primero Euristeo, hijo de una hermana de Alcmena. En segundo lugar, nació Hércules, hijo de Zeus. Un bebé hermoso llegaba para cumplir grandes misiones. Para protegerlo de la furia de Hera, Alcmena, su mamá, tomó una terrible decisión. Caminó hasta el bosque más lejano de la ciudad y lo abandonó. Si verdaderamente era el hijo de Zeus, su papá, que lo sabía y lo veía todo, lo iría a rescatar. El llanto de Hércules fue escuchado por Hermes, el dios mensajero hijo de Zeus, que tenía el poder de volar gracias a sus sandalias con alas. Hermes lo tomó entre sus brazos y lo reconoció. Inmediatamente lo llevó hasta la casa de Anfitrión, donde Alcmena lo recibió cariñosamente. Lo había extrañado mucho y abrazándolo le prometió que jamás se separarían nuevamente.
Hera seguía muy enojada, y para que todos supieran de su enojo, le mandó a Hércules 2 horripilantes serpientes como regalo, que entraron a su habitación y se subieron a su cuna. Para cualquier otro niño, ese hubiera sido su final, pero para Hércules no. Las tomó del cuello como si fueran de juguete y las dejó sin aire. Las víboras se deslizaron por la cuna hasta desaparecer. Anfitrión celebró día tras día la fuerza de Hércules. Lo aprendió a querer como a un hijo suyo, a pesar de que a Alcmena la asustaba la ira de Hera. Ambos le contrataron los mejores maestros. Así pasaron los primeros años de la vida de Hércules, creciendo y aprendiendo muchas disciplinas, tales como manejar el arco, luchar con el cuerpo, tocar la lira, leer, escribir y calcular. Un día, en el Olimpo, los gigantes organizaron una gran revolución. Pedían convertirse en dioses y Zeus no les concedía dicho deseo. Por eso bajaron a la tierra destruyendo todo a su paso. El oráculo había anticipado que, para derrotarlos, Zeus necesitaba de la ayuda de un héroe mortal. El rey de los dioses le pidió ayuda a su hijo Hércules. Juntos derrotaron a los gigantes. El joven se destacó en la lucha, causando la admiración de todos. Desde ese día, sus hazañas recorrieron todo el mundo antiguo. El primer trabajo de Hércules. Grecia seguía siendo un país en donde había muchos malvados y Hércules se había comprometido con los ciudadanos a ayudarlos. Iba recorriendo las ciudades tratando de solucionar sus problemas. Todos los griegos lo querían mucho. Como forma de pago, un rey de una pequeña ciudad le ofreció a su hija como esposa. Hércules aceptó la propuesta. La vida de Hércules transcurría feliz y tranquila, cosa que seguía enfureciendo a Hera, que nunca había dejado de observarlo. Ya hace mucho tiempo que no le hago ninguna maldad a Hércules, pensaba la diosa madre, mientras caminaba de un lado a otro de su palacio. Decidió bajar a la tierra y utilizar una vez más sus poderes. Su plan era sacarle el don de la bondad a Hércules para transformarlo en un héroe maligno. Así lo hizo. Esperó a que se durmiera y entró en sus sueños llenando su corazón de sentimientos y actitudes malas. Cuando Hércules se despertó, llamó a los gritos a su esposa, cosa que jamás había hecho. Se sentía enojado y furioso sin saber por qué. Empezó a desayunar y como se quemó la boca con la leche comenzó a romper todo. Salió a la calle y continuó maltratando a las personas. Nadie lo reconocía, ni su familia, ni sus amigos, ni los vecinos. ¿Qué le pasa a Hércules?, se preguntaban todos, incluso los dioses. Hera se reía y gozaba de esta situación, mientras a la vista de todos se mostraba sorprendida por el comportamiento de Hércules. Con tanto destrozo y personas lastimadas física y emocionalmente, los dioses se reunieron y decidieron castigar a Hércules. Pero antes Zeus lo llamó y le dijo: «Querido hijo, ¿qué te está pasando?» «No lo sé, no me reconozco. Estoy utilizando todas mis fuerzas para hacer el mal. ¿Me podés ayudar?» Juntos se estrecharon en un abrazo y unieron sus poderes. En ese mismo instante salieron del joven los sentimientos negros e ingresaron nuevamente buenas actitudes en él. Justo cuando los dioses lo llamaban para darle el castigo, Hércules estaba viviendo su transformación. Los dioses le dijeron: «Hércules, tu conducta merece un castigo. No podemos permitir que sigas comportándote así. Deberás viajar al palacio de tu primo Euristeo y ponerte bajo sus órdenes». Al principio Hércules se enfureció. Le pareció una injusticia.
pero después entendió que se había portado mal y que debía pagar por todo lo que había hecho. En definitiva, Euristeo había nacido antes que él y tenía más derechos. Mientras juntaba sus cosas y caminaba hacia el palacio de su primo, pensaba: puede ser que Euristeo tenga ganas de conocerme. Hércules y Euristeo eran muy distintos. El primero forzudo y valiente, el segundo pequeño y un poco cobarde. Hércules llegó al palacio de Euristeo con ganas de ayudar a su primo. «Hola, Euristeo, vengo a cumplir con mi castigo. Me dijeron los dioses que me ponga a tus órdenes. ¿Qué deseas que haga?», preguntó Hércules muy bien predispuesto. Euristeo se paró arriba de su silla para poder mirarlo cara a cara y le dijo con tono soberbio: «Necesito que vayas hasta Nemea, mates al león que está asustando a todos y me traigas su piel». «Genial», dijo Hércules, al que nada lo asustaba. Dio media vuelta y empezó a caminar. Lo hizo día y noche hasta llegar a Nemea. La ciudad estaba desierta. El enorme león los había espantado a todos. Hércules olfateó el olor del animal y se escondió detrás de unos arbustos. Justo el animal se estaba acomodando para dormir una siesta. Nuestro héroe preparó su arco y lanzó su primera flecha, que para el león no fue ni siquiera un rasguño. Sin perder tiempo lanzó la segunda y la tercera, las cuales rebotaron en el cuerpo del animal e hicieron que Hércules quedara descubierto. Se miraron por un rato y luego el león comenzó a correr con la bocaza abierta hasta encontrarse con Hércules. Forcejearon un buen rato. El joven evitó ser mordido de una y mil formas hasta que logró subirse a su lomo. Lo abrazó, juntando todas sus fuerzas, hasta asfixiarlo. La bestia era 5 veces más grande que él, pero aún así lo logró. El enorme león se desplomó en el suelo y Hércules comenzó a sacarle la piel. Cuando terminó el trabajo, la cargó sobre sus hombros y emprendió el regreso. «Seguramente Euristeo va a estar tan contento que me va a dar unos cuantos días de vacaciones», pensaba mientras caminaba. En Lerna hay una hidra. Cuando Euristeo lo vio llegar, sintió un poco de miedo. Hércules era muy grande y con la piel del león sobre sus hombros se veía monstruoso. «Hola, primo, acá tenés tu piel. No fue fácil sacársela al león, pero debo cumplir tus órdenes», saludó el hijo de Zeus. «Perfecto, Hércules, pero todavía tengo más deseos para que me cumplas», contestó Euristeo, que lo quería tener bien lejos de su palacio. «Bueno, decime, ¿qué necesitas?», dijo resignado Hércules. «A unos cuantos kilómetros de aquí, cerca de la ciudad de Lerna, hay un asqueroso pantano habitado por una extraña serpiente. Mátala para que yo pueda ir a visitar la ciudad sin correr peligros». «Será fácil para mí. Ya me enfrenté a 2 serpientes cuando era niño», aseguró Hércules, dándose de nuevo vuelta y empezando a caminar. Lo que Hércules no sabía era que esta serpiente no era igual a las demás. La llamaban Hidra. Tenía 9 cabezas, de las cuales una era a prueba de flechas y las otras 8 crecían de nuevo si alguien se animaba a cortarlas. Camino a Lerna, Hércules se encontró con Iolao, otro primo de su numerosa familia de dioses y humanos. Nuestro héroe le contó a su pariente que estaba cumpliendo el segundo deseo de Euristeo. Iolao decidió acompañarlo porque él sí sabía cómo era la serpiente. Cuando llegaron al pantano percibieron una calma muy misteriosa. Mucha neblina inundaba el lugar. Hércules y Iolao empezaron a tirar flechas para despertar a la serpiente, que, enfurecida, emergió del lodo lanzando un grave rugido.
En ese momento el hijo de Zeus aprovechó para arrojarse sobre ella con un cuchillo en la mano. Como pudo, trepó el resbaladizo cuerpo de la hidra, logrando cortar una cabeza que de inmediato volvió a nacer, y así una tras otra cortaba y nacían de nuevo. Hércules ya casi no tenía fuerzas, la hidra era muy poderosa. Iolao entendió que su pariente necesitaba ayuda. Buscó una antorcha con fuego y gritó: «Hércules, corta una cabeza que yo quemo la herida para que no vuelva a reaparecer». Y fue así como lo hicieron. El trabajo en equipo les sirvió para vencer a este temible monstruo. Los dos habían quedado agotados al costado del pantano. Iolao vivía en la región e invitó a Hércules a su casa. Allí se dieron un reparador baño y recobraron energías comiendo un apetitoso almuerzo. Más tarde se despidieron y Hércules empezó a caminar para regresar al palacio de Euristeo. La sierva de Artemisa. Euristeo tenía más trabajos para Hércules. Prefería tenerlo ocupado antes que tener que hospedarlo en su palacio. El tercer trabajo que le encomendó fue atrapar viva a la sierva preferida de Artemisa, diosa e hija de Zeus, a la que le encantaba la vida salvaje. Euristeo le había puesto como única condición no herir a la sierva porque despertaría la furia de Artemisa. Luego de haber sobrevivido a los dos trabajos anteriores, Hércules imaginó de inmediato que esta sierva no sería un simple animalito. Y tenía razón, la sierva era la más veloz de su familia. Tenía un gran tamaño, pezuñas de bronce y cuernos de oro bien brillante que se iluminaban por la noche con la luz de la luna. Hércules se consiguió un mapa y trazó un camino hasta donde podía encontrarse con la sierva. Caminó, caminó y caminó, día y noche hasta el monte de Serinia. Allí vio a la sierva. Pero cuando se quiso acercar, el animalito empezó a correr y Hércules detrás de ella. Esto se repitió muchas veces. Hércules se acercaba y la sierva empezaba a correr. Muchas veces sintió ganas de darle un flechazo, pero se contuvo, recordando lo que le había dicho su primo. Pasaron fronteras, llegaron a otros países y pegaron la vuelta después de casi un año de su partida. Cuando estaban de nuevo en el monte de Serinia, la sierva se paró a beber agua. Tanta carrera le había dado mucha sed. «Esta es mi oportunidad», pensó Hércules, y muy sigilosamente se fabricó un lazo con ramas de un árbol de la región. Se paró, empezó a revolear el lazo y lo lanzó, envolviendo las patas de la sierva y haciéndola caer al piso. Muy despacito se fue acercando al animal, que estaba temblando de miedo. Y claro, la presencia de Hércules daba un poco de miedo, pero él tenía buenos sentimientos. Para tranquilizarla la acarició y le contó que debería llevarla hasta el palacio de Euristeo. Le desató las patas y le puso el lazo de collar para que no se le escapara. Juntos caminaron y charlaron de muchas cosas. Artemisa se enteró de que Hércules había logrado atrapar a la sierva, pero no se enojó. El animal estaba muy bien. «Vamos, jabalí». Hércules llegó al palacio con la sierva. Lo estaba esperando Artemisa, porque Euristeo le daba tanto miedo a la presencia de su primo que se había refugiado en su habitación. Artemisa tomó a su sierva entre sus brazos y juntas subieron al Olimpo a beber néctar para recuperar fuerzas. Pero antes le dejó a Hércules un mensaje de su primo que decía: «Esta vez necesito que ayudes a las personas que viven en la región de Erimanto. Ellas corren peligro. Ha llegado a la ciudad un feroz jabalí capaz de arrancar árboles con sus colmillos. Anda hasta ahí y tráeme vivo al animal».
Bueno, todo sea por reponer mi error, suspiró Hércules, un poco fastidiado por los caprichos de su primo. Nuevamente emprendió viaje. En el camino decidió parar a descansar en la casa del centauro Folo, sabio ser con torso y cabeza humanos y cuerpo de caballo. Ellos compartieron una deliciosa cena mientras recordaban viejos tiempos vividos y repasaban las hazañas de Hércules. Folo lo admiraba y sintió curiosidad por sus flechas. Tomó una y sin querer se le cayeron las demás sobre sus patas. Murió inmediatamente porque estaban envenenadas con la sangre de la hidra. Hércules no podía creer lo que había sucedido. Muy triste, cavó un pozo al pie de una montaña y lo enterró. No le quedaba otra que continuar su camino para atrapar al jabalí. La caminata no fue igual a las demás, se sentía muy apenado de haber perdido a su amigo. Los días pasaron y Hércules encontró al jabalí. Era inmenso y tenía unos colmillos muy filosos. Esperó que se durmiera y lo ató con unas gruesas cadenas. El animal se defendió corcoviando, pero nuestro héroe lo dominó sentándose en su lomo y dirigiendo su andar con las cadenas. Así hizo su entrada al palacio de Euristeo, montando sobre el jabalí de Erimanto. ¡Qué olor en lo del rey Augías! Euristeo desde lo alto de su habitación se refregaba los ojos y miraba sin poder creerlo. Es Hércules montado sobre el jabalí de Erimanto. Todavía sigue vivo mi primo. Yo no bajo a recibirlo. Enviaré a mi mensajero, pero esta vez con un trabajo totalmente asqueroso. Y así lo hizo. Hércules se bajó del jabalí y lo encerró en una cueva mientras recibía un nuevo mensaje escrito de su primo que decía: como veo que tus fuerzas todavía son muy poderosas, quiero que vayas hasta la región del rey Augías. Él posee los establos más grandes que se conozcan porque cría hermosos caballos. Lo que no hace es limpiar el lugar y los vecinos no pueden soportar más el olor nauseabundo que sale de allí. Por favor, camina hasta esa región y limpia sus establos en un día. Cuando Hércules terminó de leer el mensaje, gritó enojado: ¿Me mandás a limpiar establos a mí? Soy el hijo de Zeus, por si te olvidaste. El mensajero salió corriendo por las dudas y Euristeo, que estaba escuchando todo, se metió debajo de la cama. Los gritos de Hércules retumbaron en todos lados, provocando un terremoto. Luego de un rato le llegó la resignación y empezó a caminar muy malhumorado. Mientras más cerca estaba de la región del rey Augías, más fuerte era el olor a estiércol de los caballos. Tenía razón Euristeo, este olor es terrible. ¡Cuántos insectos, pobres vecinos!, se dijo a sí mismo. Al entrar en la ciudad, los vecinos, que ya sabían que Hércules era el encargado de limpiar los establos, le suplicaban que lo hiciera. Otros lo aplaudían o le regalaban escobas. Todos querían respirar un aire más limpio y sin gérmenes que provocaran epidemias. El rey Augías lo recibió burlonamente. No creo que puedas, mi querido Hércules. Acá tu fuerza no te sirve de nada. Si lo lográs, te voy a regalar un cuarto del total de mi ganado, le dijo con una extraña sonrisa en la boca y con la seguridad de que jamás cumpliría el trabajo. Hércules no contestó, solo se limitó a observar el lugar para encontrar alguna estrategia asombrosa. Los establos tenían muchos corrales construidos con grandes paredes. Hércules mandó a sacar los animales de allí, cosa que jamás habían hecho, y con un solo puñetazo hizo un boquete en una de las gruesas paredes del fondo. Desde ese lugar y para arriba comenzó a hacer un surco en la tierra con sus propias manos hasta llegar a la unión de dos caudalosos ríos, Alfeo y Peneo.
Cuando sacó la última roca, el agua comenzó a correr por el surco, llegando a los establos y limpiando todo el estiércol que tenían. Para que saliera el agua, abrió la puerta principal del establo. De esta manera limpió en un día lo que se había acumulado en años. Augías estaba impresionado y los vecinos agradecidos. El rey le entregó el ganado que le había prometido. Había sido un trabajo humillante para el hijo de Zeus. Bandada de pájaros. Hércules arrió el ganado que recibió de Augías hasta Micenas y se lo entregó a sus vecinos. Su rey, Euristeo, jamás era tan dadivoso con ellos. Mientras repartía los caballos, se encontró con su primo, quien lo saludó desde lejos. Sabía que todo lo que le estaba haciendo hacer a Hércules era demasiado, y tenía miedo de que reaccionara en algún momento. De pronto, empezaron a sobrevolar unas misteriosas aves, lanzando sus plumas como proyectiles. Euristeo, que era muy cobarde, se protegió con su escudo, y Hércules comenzó a correrlas para poder atraparlas. Las aves eran muy veloces y peligrosas. Su enorme tamaño era acompañado por un potente pico y unas amenazadoras garras de bronce. Entre corrida y corrida llegaron hasta el lago Estínfalo, donde la población de aves era impresionante. Hércules se tuvo que refugiar. Ellas eran muchas y él grande, pero uno solo. En cualquier momento podía ser atrapado o, lo que es peor, alcanzado por una de las plumas envenenadas, que eran verdaderos misiles. Escondido detrás de unos matorrales, preparó sus flechas para poder atacarlas. Pero iba a ser muy difícil, estaban muy dispersas y cada vez aparecían más. Cuando el trabajo parecía imposible, Atenea, diosa de la sabiduría y de la técnica, sobrevoló mágicamente el lugar. Ella le entregó una especie de arpa para que tocara. El sonido hipnotizó a los pájaros y logró reunirlos en una gran ronda en el cielo. De esta manera Hércules sacó sus flechas y empezó a dispararles. A unos cuantos hirió, y otros tantos huyeron asustados. A los que se escaparon los estaba esperando Atenea para meterlos en una gran jaula y llevarlos al Olimpo. Serían buenos guardianes de todos los dioses. El toro de Creta. Luego de haber superado uno de los trabajos más difíciles, Hércules regresó a Micenas dispuesto a descansar por unos cuantos días. Atrapar al león de Nemea, enfrentarse con la hidra de Lerna, capturar a la cierva de Serinia, montar el lomo del jabalí de Erimanto, limpiar los establos de Augías y perseguir los pájaros del Estínfalo habían resultado muchas tareas para nuestro héroe. Pero esto no terminaba aquí. Euristeo tenía pensado y planificado un nuevo trabajo para él. Minos, rey de la isla de Creta, le había solicitado su ayuda. No sabía qué hacer con un salvaje toro que lanzaba fuego por sus narices. Este toro había emergido de las aguas del mar, y Minos había prometido sacrificarlo en honor a Poseidón, dios de los mares. Como Minos lo vio tan poderoso, no lo sacrificó, y como venganza Poseidón lo enloqueció. Por este motivo, el toro asolaba a toda la isla de Creta, matando a cuanta persona se le ponía en el camino, destruyendo las cosechas, derribando construcciones y quemando árboles con el fuego de sus narices. Minos estaba desesperado y Hércules fue enviado para ayudarlo. El toro era muy salvaje y en los primeros intentos para atraparlo el hijo de Zeus falló. Se enfrentaron muchas veces cuerpo a cuerpo, animal y héroe, hasta que de tanto pelearse el toro comenzó a encariñarse con Hércules. Ahora, cuando lo veía, no lanzaba fuego. Poco a poco se dejó acariciar por el héroe. Y un día
Hércules le dijo un secreto en su oído. Esas palabras bastaron para convencer a la bestia de que debía dejar Creta. Hércules se subió sobre su lomo y juntos se despidieron de Minos pacíficamente. Esa pesadilla en Creta había terminado. El rey Diomedes y sus yeguas. El oráculo ya le había anticipado a Euristeo que una vez más Hércules no solo había superado el trabajo impuesto, sino que había ayudado a las personas a vivir mejor. Eso lo llenaba de envidia y malos pensamientos. Se puso en contacto con Diomedes, un rey malvado que tenía 4 yeguas a las que alimentaba con humanos, que sacrificaba con crueles métodos. Juntos, Euristeo y Diomedes planearon que Hércules fuese la nueva víctima de estas yeguas sanguinarias. Cuando Hércules volvió a entrar en el palacio, montado sobre el lomo del toro de Creta, el mensajero de Euristeo lo estaba esperando. «Ya sé», dijo Hércules, «debo cumplir con un nuevo trabajo». «Sí», contestó tímidamente el mensajero, que sabía que en cualquier momento el fuerte héroe entraría en cólera y no quedaría nadie en Micenas. «¿Y ahora qué debo hacer? ¿Con quién tengo que enfrentarme?», preguntó el héroe cansado de tantos caprichos de Euristeo. «Debés capturar 4 yeguas que tiene Diomedes en su región para regalárselas a Hera». Sin preguntar otra cosa, dejó el toro de Creta pastando en uno de los jardines del palacio y comenzó una vez más a cumplir con la orden de su primo. A medida que iba llegando a la región de Diomedes, los vecinos que lo querían mucho a Hércules le iban contando cómo eran las yeguas. «Tené mucho cuidado, se alimentan de humanos», le advirtió un campesino. «Viven encadenadas porque sueltas provocan masacres», le aseguró otro. Con este panorama Hércules ya iba mejor preparado. Lo que nadie sabía era que el amo de las yeguas le tendería una trampa. Al llegar, Diomedes lo recibió afectuosamente, cosa rara en este rey, y lo llevó hasta la jaula donde tenía sus yeguas hambrientas. La abrió disimuladamente y empujó a Hércules dentro de ella. Las yeguas se abalanzaron sobre el héroe, quien de un salto se sentó en el lomo de una yegua. Esta, enfurecida, corcoveaba para sacárselo de encima, pero Hércules aprovechó estos movimientos para salir de la jaula de un salto. Una vez fuera, tomó del brazo a Diomedes y lo lanzó dentro de la jaula. Las yeguas enceguecidas de furia se lo comieron. Luego de esta masacre, Hércules decidió pasar una temporada en el lugar para adiestrar y domesticar a las yeguas. Con paciencia y constancia lo consiguió. Un día decidió regresar. Ató a las 4 yeguas a un carro y cabalgó hasta el palacio de Euristeo. «Quiero el cinturón de Hipólita». Cuando llegó a Micenas, Euristeo lo esperaba para regalarle las yeguas a Hera. La diosa madre las aceptó y las condujo hasta el Olimpo. «Esta vez no quiero algo para mí. Necesito que me consigas el cinturón de Hipólita para mi hija Admete», ordenó Euristeo. «Genial, primo. ¿Querés un cinturón para tu hija? Lo vas a tener», contestó Hércules, sin temer por el nuevo trabajo que estaba a punto de comenzar. El hijo de Zeus, mientras comenzaba a caminar, pensaba: «Me enfrenté a fieras salvajes y limpié lugares apestosos, pero sacarle el cinturón a Hipólita es de poco caballero». Lo que Hércules no sabía era que Hipólita no era una dama tranquila. Hipólita era la reina de las Amazonas, una mujer ágil, guerrera y dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo. El cinturón que tenía Hipólita era un regalo de su padre Ares, dios de la guerra, y ella daba su vida por defenderlo. Cuando Hércules contaba que su primo le había pedido el cinturón de Hipólita,
Todos se preocupaban y se ofrecían para acompañarlo. Así fue que Hércules llegó a la región de las Amazonas con un gran ejército de amigos, vecinos y campesinos. Las mujeres guerreras custodiaban a Hipólita, que cuando vio a Hércules se enamoró profundamente. Hera, que se había mantenido tranquila hasta ahora, tomó la forma de una de las amazonas y comenzó la guerra entre el ejército de Hércules y las guerreras. Hipólita y el hijo de Zeus en medio de la lucha se miraron a los ojos. No puedo pelear con una mujer, soy un caballero. Solo necesito tu cinturón para entregárselo a mi primo Euristeo y cumplir con mi trabajo, dijo Hércules. Cásate conmigo y te regalo mi cinturón, respondió Hipólita. ¿Casarnos?, preguntó Hércules, un tanto sorprendido. Quédate en mi región, seremos muy felices, anticipó la reina de las Amazonas. Estoy cumpliendo un castigo por mis malas acciones. Dame el cinturón y volveré, negoció Hércules. Mientras tanto, las amazonas saltaban, pegaban y se enfrentaban con los hombres. ¡Paren!, gritó Hipólita. Le daré el cinturón a Hércules si me promete que regresará a vivir para siempre en nuestra región cercana al Mar Negro. Claro que te lo prometo, dijo Hércules, que ya quería irse de ese lugar. Pero mientras lo decía, cruzaba los dedos de su mano, señal que significaba que esa promesa casi seguro no se cumpliría. Hipólita se sacó su cinturón y se lo dio a Hércules. Muchas gracias, bella mujer. En cuanto termine con mis trabajos, regresaré, aseguró el hijo de Zeus. Al amanecer, y con el cinturón, emprendieron el regreso. Temible misión. Agotado y agradecido por la ayuda recibida, Hércules ingresó una vez más al palacio de Euristeo. Buscó a Admete y le entregó el cinturón de Hipólita. Mandó a llamar a Euristeo para preguntarle cuántos trabajos más le quedaban. Desde lo alto de su habitación sacó una bandera con el número 3. 3 trabajos me quedan solamente. Ya decime cuál es el que me toca, que deseo terminar con mi castigo y tomarme unas buenas vacaciones, le dijo al mensajero que estaba paradito en la entrada del palacio. Querido Hércules, el mensajero a esta altura ya sentía mucho cariño por el héroe. Esta misión es sumamente difícil. Debes ir en busca de los bueyes de Gerión, monstruo alado de 3 cuerpos humanos unidos por la cintura. Invencible. No te preocupes, con las ganas que tengo de terminar mi castigo, mis fuerzas se multiplican. En unos días regreso con los bueyes que quiere Euristeo, le contestó Hércules y salió corriendo. La región de Gerión era la más lejana a la que lo habían mandado. Quedaba más allá del Mediterráneo. Cuando llegó, vio que el ganado estaba custodiado por un pastor llamado Euritión y por un feroz perro bicéfalo llamado Ortro. Sin perder un instante y aprovechando que el pastor estaba distraído, le lanzó una flecha venenosa que lo mató al instante. El perro enloqueció. Empezó a ladrar y despertó a Gerión, que estaba recostado en el pasto. Buscaron por todas partes de dónde había venido la flecha, pero no vieron nada. Hércules estaba muy bien escondido. Llegó la noche, amaneció y pasó el día. Y cuando el perro y Gerión se habían olvidado del tema, apareció Hércules corriendo y lanzando flechas por todos lados. El feroz perro se le prendió de un tobillo clavándole sus 2 dentaduras, mientras que Gerión combatía con sus 6 brazos y manos. Hércules empezó a correr alrededor de Gerión, tan rápido que lo mareó y terminó cayéndose. Mientras corría, iba dejando un gran surco en la tierra que le sirvió para enterrar los brazos y las piernas del gigante.
Pero no nos olvidemos de que Hércules estaba herido. Otro todavía continuaba prendido de su tobillo. Para deshacerse del animal tomó 2 flechas envenenadas y se las lanzó. El perro murió y Hércules lo enterró. Gerión seguía vivo, pero inmovilizado, y le gritaba maldiciones a Hércules. Mientras tanto, el hijo de Zeus sacaba los bueyes y le decía: «Préstamelos por unos días. Mi primo Euristeo los quiere en sus jardines. Después de que te desentierres, anda a pedírselos a él». Manzanas del jardín de las Hespérides. Arriando los bueyes, Hércules llegó a Micenas. El mensajero le abrió las puertas del corral y allí los metieron, mientras le decía: «Bien hecho, Hércules. Solo te quedan 2 trabajos y serás un héroe libre». «Sí, dale, decime qué quiere que haga ahora, Euristeo. Cuanto más rápido cumpla con estos trabajos, más vacaciones tendré», aseguró Hércules. «Debes ir hasta el jardín de las ninfas Hespérides, hijas del titán Atlas, y buscar el árbol más resplandeciente del lugar. De él cuelgan manzanas de oro. Euristeo quiere 1 docena». «Perfecto, se las buscaré. Adiós, hasta la vuelta», contestó Hércules y salió corriendo. El principal problema de este trabajo era que nadie sabía cómo llegar al jardín de las Hespérides. Hércules preguntó a cuánta persona veía y nadie sabía guiarlo. Estaba perdido y decidió ir a visitar al titán Atlas, gigante que soportaba el peso del mundo sobre sus hombros. Atlas le dio un plano, pero a cambio le pidió que por unas horas realizara su trabajo. No era sencillo sostener el mundo de manera ininterrumpida. Con el plano en la mano, llegó hasta el jardín de las ninfas. Una vez allí, buscó el árbol más resplandeciente, pero para Hércules no iba a ser sencillo. El árbol estaba custodiado por un dragón de 100 cabezas. Por lo tanto, debía vencerlo si deseaba sacar la docena de manzanas para su primo. Escondido detrás de otros árboles, le empezó a hacer cosquillas al dragón con una rama bien finita. El dragón empezó a reírse tanto que se le enredaron sus cabezas y se cayó. Hércules aprovechó este momento y cortó 12 manzanas de oro del árbol diciéndole: «Tomo prestadas esta docena de manzanas. Tengo que llevárselas a Euristeo, mi primo, para que me levante mi castigo. Ahora te mando a unas ninfas para que te ayuden». Antes de salir del jardín, buscó a unas cuantas ninfas y las mandó a ayudar al dragón. Solo jamás podría desenredarse. Último trabajo. Por fin. Corriendo con las manzanas en el bolsillo, llegó Hércules a Micenas. Euristeo, mientras lo veía llegar, pensaba: «Este hombre es inmortal. ¿Cuál será el lugar más terriblemente espantoso y mortífero al que lo puedo mandar?». Los primos se encontraron cara a cara. Con sus ojos se transmitieron muchas cosas. El primero en hablar fue Hércules. «Acá tenés tus manzanas de oro. Decime ya cuál es mi último trabajo. Estoy muy cansado. Hace 10 años que estoy cumpliendo tus caprichos», le dijo con un tono no muy amistoso. «Quiero conocer al perro de Hades», le gritó temblando Euristeo. Sabía que ya la paciencia de Hércules se estaba acabando. «¿El perro de Hades?», repitió Hércules, y abrió sus ojos tanto que casi se le salieron de la cara. Lo que sucedía era que Hades era el dios del inframundo, en donde habitaban todos los muertos y almas en pena. De allí ningún muerto había salido, pero tampoco ningún vivo había entrado. Era un lugar muy temido por todos. Antes de cumplir con este último trabajo, Hércules se puso a investigar y a estudiar sobre el inframundo. Por más grande y fuerte que era, entrar al reino de Hades no era cosa sencilla. Así pasó muchos días, reflexionando, leyendo, planificando y viajando. Consiguió que Atenea, diosa de la sabiduría, y Hermes,
dios mensajero y de los viajeros, lo ayudarán a entrar y a salir del inframundo. Viajó durante muchos días por caminos subterráneos hasta llegar a las puertas del inframundo. Allí se despidió de Atenea y Hermes. Tomó coraje y entró. Los fantasmas huían despavoridos de ver un héroe vivo dentro de su mundo. La neblina y la oscuridad eran muy intensas. Hércules sentía miedo y caminaba despacio, mirando continuamente hacia atrás. De pronto apareció Hades, acompañado de su perro de 3 cabezas y cola de serpiente, llamado Cerbero. ¿Qué hace un héroe vivo en mi reino?, preguntó irónicamente Hades. A Hércules se le había paralizado el corazón cuando lo vio. Respiró profundamente y le contestó: «Perdona mi atrevimiento, no quise molestarte. Este es el último de mis trabajos que tengo que hacer. Euristeo, mi primo, me ha mandado por más de 10 años a las más peligrosas misiones, y ahora desea conocer a tu perro». «¿Mi perro? ¿Y para qué quiere conocer a mi perro?», preguntó Hades. «Es un capricho de mi primo que debo concederle para que me libere. Es por un rato, luego yo te lo devuelvo sin ningún rajuño», explicó Hércules. Hades lo envolvió con su capa mientras su perro ladraba a más no poder. Era una manera de seguir asustando al héroe. «Está bien, voy a premiar tu valentía. Nadie se había animado a bajar hasta este lugar», dijo Hades. Hércules respiró aliviado. «La única condición que te pongo es que te lo lleves sin herirlo y que me lo devuelvas en 6 horas, ni un minuto más», gritó Hades. Hércules aceptó las condiciones, encadenó a Cerbero y empezó a caminar para salir del inframundo, esquivando los tarascones que le daba el furioso Can. En la puerta lo estaban esperando Atenea y Hermes. Cuando el cobarde de Euristeo vio que Hércules llegaba a su palacio con el perro de Hades, entendió que su primo era invencible y que cualquier prueba que le pusieran sería superada por él. «Acá tenés al perro Cerbero», gritó Hércules. «Está bien, primo», contestó Euristeo, que no paraba de temblar. «Ni me lo acerques, me da terror que me ataque». Entre rezongos, Hércules bajó de nuevo al inframundo y le devolvió el perro a Hades, tal como lo había prometido. A su regreso, en Micenas, lo estaban esperando Zeus, Anfitrión, Alcmena, Hera y Euristeo. Todos lo felicitaron y reconocieron en este héroe su capacidad para ayudar a los demás y su grandiosa valentía. A Hera y a Euristeo les costó un poco, porque se sentían derrotados. Hércules se emocionó. Por primera vez en más de 10 años era libre. Sus hazañas recorren y recorrerán el mundo entero, divulgando un gran mensaje para todos. Reparemos nuestros errores con humildad para convertirnos en mejores personas.